en que dar razón del papado remite a dar razón de lo que es la Iglesia, dar razón de lo que es el Evangelio, dar razón de lo que es nuestra relación con Dios. Y en ese sentido, y de acuerdo con don Joaquín, quiero dedicar nuestra común exposición, porque estamos de acuerdo en ello, especialmente a todas aquellas personas, a todos aquellos cristianos que no solo en el pasado, sino también en la actualidad, están dando su vida y están pasando muchos años de cárcel en campos de concentración, como por ejemplo en China, precisamente por ser fieles a la figura del sucesor de Pedro. Por tanto, esto ya nos pone en antecedentes de que esto es de una importancia que va más allá de una especulación teórica o teológica. Esto es una realidad por la cual, a lo largo de muchos siglos, muchos cristianos han dado y siguen dando su vida. Y son capaces incluso, si no darla porque no se les exige ya de un modo drástico, son capaces de aguantar en la cárcel con trabajos forzados. Hay varios casos, pero el más conocido en la actualidad es el de tantos laicos, presbíteros, obispos, que en la República Popular China podrían llevar una vida relativamente tranquila como católicos. Lo único que les exige el gobierno chino es que renuncien a ser fieles al obispo de Roma. Todo lo demás se les permitiría. Y es sabido que, en función de esta presión, la Iglesia en China pues, sufre una relativa escisión entre la llamada Iglesia patriótica, que sigue siendo católica, pero al menos en apariencia ha renunciado a su conexión o a su fidelidad al obispo de Roma, y la Iglesia clandestina, que es la perseguida. Y es precisamente perseguida en función de su fidelidad al obispo de Roma. Obviamente no están pasando un campo de concentración o no llegan a morir en la cárcel porque les guste el color de la vestimenta de la Guardia Vaticana, ni porque les guste la cúpula de San Pedro, ni porque les entusiasme la Capilla Sixtina. Esto puede ser una ironía demasiado fácil, pero todo ello apunta a que el papado es algo mucho más serio que un papismo, que un atavismo, o que, bueno, pues una figura más o menos simpática, dado que en los últimos años, pues sí, parece que tenemos unos papas bastante competentes, y que, llegado el caso, si de repente volvemos a tener algún papa poco ejemplar, como de hecho los ha habido en la historia, pues tranquilamente nos podríamos cambiar de club, pues como el que cambia de club de fútbol o de club de baloncesto. Es algo mucho más serio, porque en función de lo que enseña la Escritura, y aunque obviamente soy consciente de que hay sectores cristianos que se han separado a lo largo de la historia de la unidad con el obispo de Roma, que también tiene sus interpretaciones, lo hacen con buena intención, con buena voluntad, pero el hecho es que al distanciarse del obispo de Roma, se han distanciado de la gran mayoría de los cristianos y de toda una tradición de 2000 años de historia. También he de reconocer que, igual que otras muchas doctrinas, todavía más importantes como las cristológicas, la doctrina, la enseñanza cristiana sobre la figura del obispo de Roma, pues ha tardado un cierto tiempo en ir desarrollándose. Ya digo, si incluso doctrinas absolutamente centrales en el Evangelio, como es la doble naturaleza humano-divina de Jesucristo, pues aunque para los primeros cristianos que daban su vida por esa verdad, pues esencialmente ya era clara, en términos precisos, teológicos, tardó aproximadamente unos 4 siglos, Situémonos en el 325, en el concilio de Nicea y otros concilios todavía posteriores. Tardó todo ese tiempo en perfilarse, pues es lógico que la doctrina del papado, que siendo importante es algo menos importante, pues también haya necesitado un periodo histórico. Todo esto para salir previamente al paso de aquellos que piensen, bueno, el papado sí que es una institución ya de muchos siglos, pero al fin y al cabo pues se trata de una invención, pues según a gusto del que se lo quiera argumentar de esta manera, una invención del tiempo de Constantino o de cualquier momento de ese largo periodo que llamamos medievo. Desde luego que el papado, o incluso algunos dirían mucho más reciente, a partir del Concilio Vaticano I, a finales del siglo XIX, es cuando realmente se institucionaliza el papado. No es verdad. El papado, como otras muchas realidades de la vida cristiana, que es una realidad eminentemente orgánica, vital, pues se ha ido desarrollando, se ha ido modulando, se ha ido perfilando, actualmente se sigue perfilando, pero lo esencial lo vemos que arranca desde las Escrituras. También, por adelantado,
He de aclarar que, claro, porque muchas veces cuando se habla del papado, enseguida lo que a muchos les surge en la mente es, bueno, esto es lo que diferencia la Iglesia Católica respecto de las comunidades protestantes, esto es también lo que diferencia, una de las pocas diferencias importantes entre católicos y las diversas iglesias ortodoxas, la Iglesia Ortodoxa Bizantina y las iglesias nacionales monofisitas que se separaron a raíz del Concilio de Calcedonia. Bueno, en realidad el papado muchas veces como motivo de disensión es más bien una excusa que la raíz profunda de esa separación. Simplemente dejo apuntada esta línea argumentativa, no voy a seguir de momento por ella para centrarme en lo realmente importante. También quiero aclarar que dado que muchas veces se denomina, sobre todo por parte de los no católicos, se denomina a la Iglesia Católica como Iglesia Católica Romana, aunque es verdad que incluso en algunos textos católicos se utiliza esta expresión, pero lo de romano no es realmente esencial al nivel de que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Lo cual no significa que rebajemos la importancia de Pedro y de la diócesis donde tiene su sede, el sucesor de Pedro, que es Roma. Lo que vengo a decir es que la Iglesia Católica significa que es universal y al mismo tiempo significa que está unida. No es esencial en ella el que todos seamos romanos. De hecho, estamos en la diócesis de Valladolid, por tanto, estamos en la iglesia vallisoletana. Entonces, yo no soy romano en el sentido de que yo sea diocesano de Roma, yo soy de la diócesis de Valladolid. Lo que sí es cierto es que el resto de las iglesias del mundo, para ser plenamente católicas, necesitan estar en comunión con la diócesis de Roma, con el obispo de Roma. En ese sentido sí que la Iglesia Católica es romana, en ese sentido. No en el sentido de que tengamos una especie de atavismo papista, que es tal vez como muchas veces yo creo que se interpreta el factor de ser fieles al sucesor de Pedro. Y ya, como había anunciado, voy a centrarme en la argumentación bíblica que arranca, como suele ser, como siempre es el caso, del Antiguo Testamento. El principal concepto que nos sitúa en la realidad de lo que es el papado es un concepto en gran medida simbólico, el concepto de piedra, de roca, de peña. Y en ese sentido ya encontramos que el profeta Isaías, puedo ir diciendo algunas referencias por si alguien las quiere anotar y luego comprobarlo tranquilamente en su casa. El profeta Isaías, en el capítulo 51, versículo 1, presenta a Abraham, nada más y nada menos que al patriarca Abraham, como una peña, como una roca. Y en la Biblia, estas metáforas, estos símbolos, tienen una continuidad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por tanto, aquí yo creo que ya se puede empezar a entrever una característica de la figura de Pedro, conectada precisamente con las fuentes de la tradición judeocristiana. Y la fuente, en última instancia, por supuesto, para los judíos y los cristianos es Dios. Pero ya trasladados a lo terreno, empieza esta figura de piedra, de roca o de peña en el mismísimo patriarca Abraham. Dando un gran salto, podemos observar que la idea de piedra es fundamental en algunos de los objetos religiosos más importantes, como son, por ejemplo, las tablas de la ley, que están obviamente en piedra. Y también los altares, donde ya se celebraban los antiguos sacrificios, tienen que realizarse, tienen que estar hechos de piedra, por cierto, no pulida. Y todos sabemos que cualquier religión, en concreto la judeocristiana, está sentada en la idea de sacrificio, de ofrecer lo mejor de nosotros mismos a Dios, y eso se hace sobre un altar. Por tanto, la idea de piedra, de roca, de peña, también tiene este sentido sacerdotal que viene ya del Antiguo Testamento. Y por centrarnos en lo más importante, en los evangelios, y dando una panorámica sobre los cuatro, hay que decir que precisamente el que menos destaca la figura de Pedro, aunque todos la destacan obviamente, pero el que menos la destaca es precisamente el Evangelio, que según Papías, esta antiquísima referencia de la Iglesia primitiva, es el Evangelio que es el vocero, el portavoz del propio Pedro. Me refiero al Evangelio más breve, el de Marcos. No obstante, bueno, también es el más breve
con la figura de Pedro porque en general es el más escueto en prácticamente todos los temas. Pero no es demasiado arriesgado aventurar que precisamente por tratarse del Evangelio de un portavoz de Pedro, el portavoz de Pedro es Marcos, según Papías y según muchos estudiosos de este Evangelio, pues obviamente no habrá querido darse relevancia a sí mismo. En todo caso, hay una referencia en este mismo Evangelio muy suculenta, muy sutil, pero muy suculenta. Y es justo en el momento ya final del Evangelio, cuando el resucitado se ha aparecido a unas mujeres, como María Magdalena y otras más, y les encarga a estas mujeres que vayan a dar noticia de su primera aparición a los discípulos. Y lo dice el resucitado de esta manera, dice: id a anunciar a los discípulos y a Pedro que yo he resucitado. Es curioso que no diga simplemente a los discípulos, es curioso que no mencione 2 o 3 o 4 o 5 o 6 nombres, sino que el único nombre que destaca, que explicita, es el de Pedro. Por tanto, ahí vemos una relevancia singularísima, sin par, que nos viene nada más y nada menos que del mismo resucitado en el Evangelio de Marcos. Los otros 3 evangelistas son sumamente petrinos. Se podría tal vez a primera vista pensar que el más petrino de todos ellos, el que nos da más datos y el que da más relevancia a la figura de Pedro, es Mateo. Pero si observamos con atención, puede que hasta Juan, el evangelista San Juan, nos aporte tantos datos o más, o por lo menos sea muy complementario de lo que nos dice San Mateo. Y luego Lucas, que como sabemos, además de ser autor del tercer evangelio, es autor de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues también es un autor que nos inunda de datos sobre la gran relevancia de Pedro. Bien, en concreto, las figuras con las que más se nos destaca la figura de Pedro es, por un lado, como ya he dicho, la de roca. En el mismo texto de Mateo 16, 18 y versículos siguientes, también aparece la figura de las llaves, en concreto en el versículo 19. Y creo que podemos tejer un jugoso conglomerado, podemos establecer un horizonte interpretativo entre estos dos elementos, el de la roca y el de las llaves, y también un tercer elemento que también nos aparece en Mateo 17, 27, que es el elemento al que se le ha dado cierta importancia, pero menos, pero para mí tiene casi tanta importancia como los anteriores, sobre todo para las cuestiones más prácticas. Me refiero a la figura de las monedas, de la moneda con la cual Jesucristo paga los impuestos no solo por sí mismo, sino también por Pedro. Y en ese momento no asocia a ningún otro discípulo más. Y además aquí lo curioso es que Jesucristo se identifica con Pedro. Bien, y aunque en general pues no voy a poder ir citando como yo quisiera si tuviésemos más tiempo cada una de las frases que hacen referencia a Pedro, creo que es obligado al menos citar parte de este pasaje de San Mateo capítulo 16. Dice a partir del versículo 13, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Bien, se podría hacer una exégesis, un comentario amplio, pero intentaré ir a lo más prioritario. Centrándome en la frase de Jesús en la que dice, tú eres Pedro. Por cierto, ya sabemos que este no era su nombre.
Es más, ni siquiera un nombre previamente conocido. No era un nombre, digamos, popular, que ya utilizasen los judíos y que, bueno, pues utilizase también Jesús. Es un nombre que se inventa Jesús. Y se lo inventa haciendo un cierto juego de palabras para decir, tú, Pedro, Petros, eres la piedra. Entonces, igual que en español, en griego es la misma palabra. Los que quieren deshacer esta identidad entre Pedro y piedra, algún autor protestante, como tengo aquí, que luego podría recurrir a él para ver cómo lo expone, pero básicamente viene a decir algo que es filológicamente, desde el punto de vista del sentido común, inasumible, y es que cuando en esa misma frase, bastante breve, Jesucristo le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, bueno, pues según este autor protestante y otros muchos, en esa misma frase Jesús se estaría refiriendo a dos entidades totalmente diversas. Por un lado, Pedro es una realidad, y por otro lado, la piedra es otra totalmente distinta. Pero ¿cómo va a hacer eso? Ya no digo Jesús de Nazaret, cualquier persona que utilice el lenguaje con un mínimo de sensatez. Si está haciendo ese juego de palabras, diciéndole tú eres Pedro, y es más, se inventa ese nombre para que le cuadre con la idea de piedra. Es que más intención no puede haber. También hay que añadir que, obviamente, aunque el texto originario en que nos ha llegado el Evangelio sea el griego, el koiné, obviamente esto se lo dijo Jesús a Pedro en arameo, Kefa. Y esta, con la S añadida después, Kefas, es un término que utilizan muchas veces los autores sagrados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo, muchas veces, en lugar de llamar a Pedro, le llama Cefas. Y esto no es un mote o un apodo, digamos, intrascendente o trivial. Sobre todo cuando algo se repite tanto en el Nuevo Testamento, la Biblia puede ser cualquier cosa menos un texto trivial, donde las insistencias respondan pues, a la pura casualidad, a lo circunstancial. No es un texto para nada superficial, es un texto muy profundo, donde las palabras y los conceptos, sobre todo los que elige y crea ex novo el mismísimo Jesús de Nazaret, están cargados de intención. Y obviamente la intención que tiene el nombre de piedra, de roca, de peña, es el de insistir en su inquebrantable fortaleza. Y además una fortaleza destinada, como dice el mismo Jesús en el texto que acabo de citar, una fortaleza destinada a constituir la fortaleza misma de la fe de la Iglesia, porque dice, y sobre esta piedra, podría haber dicho, pues sobre esta piedra edificaré una gran corriente filosófica, o una gran, no sé, empresa, un gran imperio político, militar, no. Dice, sobre esta piedra edificaré la Iglesia. Y además en griego lo dice con un término que tiene como raíz la idea de casa. Entonces, como alguna vez le he escuchado a don Joaquín, si pudiéramos inventarnos una palabra, podríamos decir que esa palabra viene a decir casearé. Es decir, construiré mi iglesia a manera de casa, lo cual es todavía mucho más bonito, porque no es lo mismo, digamos, introducirse en un edificio, es un término hasta frío, que decir entro en una casa o en mi casa. Creo que todos distinguimos entre lo que es mi casa y lo que es un edificio cualquiera. Entonces Jesús emplea un verbo que indica que la iglesia no es un edificio cualquiera, es una casa, es un hogar, es una familia, porque las casas son los lugares donde vive una familia. Eso es la iglesia, una familia. Y esa familia no está constituida en función de la carne o de la sangre, porque como dice, le dice a Pedro, esto no te lo ha revelado la carne o la sangre, es decir, tu mera naturaleza humana mortal llena de debilidades, porque como vamos a ver, Pedro manifiesta una gran cantidad de debilidades. No es elegido por su cara bonita, ni por su erudición, ni por su especial fortaleza de ánimo, que a veces la tenía y a veces no la tenía. Puestos a elegir, podríamos haber elegido otros muchos personajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Juan, la mismísima Virgen María, el mismísimo San Pablo, que estaba mucho más preparado y una vez que aceptó a Jesucristo dio muchas menos muestras, por no decir ninguna, de flaqueza. En cambio, Pedro dio muchas muestras de flaqueza. Sin embargo, lo eligió porque está claro a lo largo de toda la Biblia que Jesucristo no elige a los más capaces, sino que, como muchas veces ha dicho, capacita a los que Él elige. Y muchas veces tiene un especial gusto en elegir a personas especialmente débiles
para que si ellas se abren a Él, a Dios y a su designio, Dios les va dando los medios, la fortaleza adecuada, con su paradigmática paciencia, para que al final cumplan la obra que Dios les encomienda. Y Pedro es un hombre cargado de debilidades, luego vamos a recordar unas cuantas de ellas, y pese a todo, él va cumpliendo la misión especialísima, que tiene algo de común con la de cualquier cristiano, que tiene algo de común con la de cualquiera de los demás apóstoles, pero que en su sentido específico es única e incomparable. Y por supuesto no para sustituir, no para reemplazar el papel absolutamente único del mismísimo Jesucristo. Pero aunque Jesucristo, desde el punto de vista cristiano, siga presente entre nosotros, nosotros somos de carne y hueso. Y necesitamos también una referencia de carne y hueso, visible, porque todo lo demás es mantener una ficticia o puramente etérea unidad de la Iglesia. Claro, la alternativa sería decir, no nos hace falta el papado, o el protagonismo que tuvo Pedro lo tuvo justo para esos poquitos años de la predicación de Jesucristo en la tierra y unos pocos años más, hasta que él muriese. Y una vez que él ya murió, pues se acabó ese protagonismo de Pedro. Eso vuelve a ser una interpretación trivializante, frívola, me atrevo a decir, de las verdades establecidas para siempre por parte de Jesucristo y de la Iglesia naciente. Luego está el factor de las llaves. Y esto nos devuelve otra vez al Antiguo Testamento. En Isaías, de nuevo, pero en otro capítulo, en Isaías 22, leemos que Dios promete la llave, en singular, pero da igual, la llave de la casa de David al Mesías. Y dice que esta va a ser la única que abra y que cierre. Por tanto, encontramos ese anticipo, esa profecía del Antiguo Testamento centrada en las llaves, que ahora de nuevo la encontramos atribuida a Pedro. Y todos sabemos que desde este punto de vista no tiene sentido, como dicen nuestros queridos hermanos ortodoxos, que sí reconocen la primacía del obispo de Roma, pero dicen que esto se reduciría a un mero primado honorífico. Y vuelvo a decir lo de antes, esto viene a reducir algo tan serio en el Evangelio como es la función de Pedro, a algo tan frívolo como una cuestión de honor. Y que yo sepa, Jesucristo vino a hacer unas cuantas cosas, muchas cosas, pero desde luego a lo que no vino es a dar honores puramente humanos, simplemente pues para figurar o para que alguien se siente en la silla más importante, en absoluto. Jesucristo vino para algo muy serio, le costó muchísimo su muerte en cruz, para algo tan importante como la salvación de todo el género humano, de todo aquel que le acepte. Y todo lo que hace en concreto, con otras personas también, pero en concreto con la figura de Pedro, es para que tenga una continuidad y para que tenga una eficacia a la hora de mantener unida a la Iglesia, condición sin la cual la Iglesia no puede llevar bien adelante su labor salvífica, como prolongación de la de Cristo. Por tanto, tenemos que tomarnos muy en serio la idea de que las llaves, el que Jesucristo dé las llaves para abrir y cerrar, para atar y desatar, esto significa un primado ejecutivo, jurisdiccional, obviamente en temas religiosos, de fe y moral, no en términos políticos, pero en todo lo que sea parcela eclesial, esto debe traducirse en una fuerza, en una autoridad auténtica que emana del Jesucristo, que no se la arroga el propio Pedro o cualquiera de sus sucesores, que obviamente también tiene que estar en el contexto del colegio apostólico y que tiene que estar en el contexto universal de toda la Iglesia. El Papa no puede hacer, digamos, lo que le parezca, inventarse lo que él quiera. Él mismo, digamos, está atado a lo que es la Escritura y la tradición de la Iglesia que venga de los apóstoles. Pero una vez dicho esto, también hay que aclarar que él es la principal referencia, no es la única, pero es la principalísima referencia para entender qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura y qué nos dice la tradición de la Iglesia. Y en esta misma línea va la otra figura simbólica de la moneda. Cuando unos judíos
se dirigen a los apóstoles, también buscan a Pedro, porque se han dado cuenta de que él es, en ausencia de Jesucristo, él es el que representa al resto de los apóstoles. Y le preguntan, oye, ¿cómo es que tu maestro no paga los impuestos? Y entonces Pedro refiere esto, va con la intención de referirse al Señor, pero Jesús ya lo sabe. Dice, ¿qué te parece, Pedro? Bueno, me ahorro el resto del relato, pero al final lo interesante es que le dice, mira, pesca un pez, hallarás una moneda y con esta moneda vas a pagar por mí y por ti. Es decir, en algo tan, vamos a decir, mundano, tan de este mundo como es el pago de unos impuestos, Jesucristo, que era verdadero Dios desde el punto de vista del credo cristiano, pero también verdaderamente hombre y verdaderamente ciudadano y hombre de su época, asume que ha de pagar y que de hecho va a pagar los impuestos, pero no se conforma con pagarlos por sí solo, sino que también los paga por Pedro. Y ahí vemos una asociación, una identificación íntima, también en algo tan material, tan mundano, tan terreno, como es el pago de los impuestos. También lo digo para insistir en que Pedro recibe un mandato para administrar no solo lo puramente espiritual, sino también todas esas realidades humanas que sean de la Iglesia, no de la esfera extraeclesial, obviamente. Pero la Iglesia también tiene unas realidades humanas y paga unos impuestos y tiene unos bienes terrenos. También esos quedan bajo la administración, bajo la responsabilidad del conjunto de los sucesores de los apóstoles y, en última instancia, del sucesor de Pedro, como vemos en este caso tan claro. Y después de ver estas citas del Evangelio de San Mateo, es obligado a referirse al final del Evangelio de San Juan, cuando el resucitado, por tercera vez, se aparece a orillas del lago muy temprano, por la mañana. En un principio, el único que se da cuenta de que es Jesucristo resucitado es el discípulo amado. Y este es otro de esos momentos tan entrañables, tan emotivos, en los que comparecen, luego también lo seguirán haciendo incluso ya en los Hechos de los Apóstoles, Juan, el discípulo amado, y Pedro, el primero de los apóstoles. Bueno, pues Juan, el discípulo amado, es el que se da cuenta de que es el Señor. Y se lo dice a Pedro, pero Pedro es el único que, mostrando un amor visceral al Señor, se lanza al agua. No puede esperar a que tranquilamente, dado que estaban cerca de la orilla, pues tampoco hubiesen tardado mucho en aproximarse con la barca. Sin embargo, él quiere llegar un instante antes a nado y se lanza al agua. Y esto es bonito para compensar de alguna manera los momentos en los que Pedro no es fiel al Señor antes de la resurrección. Y después, como muchos de ustedes sabrán, se desarrolla un diálogo de los más emotivos de toda la Biblia, y un diálogo que Cristo solo ha mantenido con Pedro, con ningún otro apóstol, ni siquiera con el discípulo amado. Y como es claro, para compensar las 3 veces que le negó, le pregunta 3 veces, ¿tú me amas? Y también, si vamos al detalle del texto griego, la primera vez ese amas se lo pregunta con el verbo agapao, que implica un amor especialmente espiritual. Y visto que Pedro le dice, sí te amo, pero responde con otro verbo que también significa un querer, pero ya es un querer menos espiritual, digamos, más llano, más de este mundo, el verbo fileo. Pues después, en las 2 siguientes preguntas, el propio Cristo se acomoda a ese nivel de amor más humilde de Pedro, que por fin ya deja de ser un tanto barbucón y se sitúa en las posibilidades de su amor, de su corazón. Pues 2 veces más le pregunta con ese verbo griego, ¿me amas? Y le dice que sí. Y al final le encomienda que pastoree a sus ovejas. Y al final también le dice, tú sígueme. Y este texto de Juan, creo, en el que en definitiva le encomienda a él como a ningún otro apóstol que pastoree a sus ovejas, no dice a las ovejas de tal grupo o de tal zona o de tal tiempo, sino a las ovejas, habla en universal. Digo que este texto de Juan, del final de Juan, del capítulo 21, versículos 15 al 19, hay que conectarlo con un texto de Lucas, ya entramos en Lucas. En el capítulo 22, versículos del 31 al 32, le dice, confirma a tus hermanos. Primero le advierte, dice, cuidado porque Satanás está buscando la manera de perderos. Dice, en general, a vosotros, a los apóstoles. Dice, pero yo voy a orar por ti para que esto no suceda. Y después de esto, confirma a mis hermanos. Y esta es la función de Pedro.
una función preeminente. Esto no excluye que entre nosotros, entre los cristianos, unos a otros nos respaldemos, nos apoyemos, nos confirmemos los unos a los otros. Pero la confirmación a nivel terreno por parte de un ser humano, obviamente la confirmación suprema siempre viene del Espíritu Santo. Pero como estoy diciendo, a nivel puramente humano, terreno, porque la Iglesia sí es del Espíritu Santo, es divina, pero también es humana. Y a nivel humano la confirmación principal es tarea del obispo de Roma a nivel universal. También nos podríamos preguntar, ¿qué dice Pedro en las cartas de Pedro de sí mismo? Pues obviamente él va a ser mucho más moderado, va a ser humilde, como le corresponde, en comparación con lo que dicen otros de él. Él se presenta en la primera carta, atribuida a él en el versículo 1, como apóstol de Jesucristo, porque efectivamente era un apóstol. Y luego en esa primera carta, en el capítulo 5, dice... Claro, se dirigía en ese párrafo a los presbíteros. Dice, yo presbítero igual que vosotros, con los presbíteros se presenta como presbítero, porque lo era. Aparte de que en esta primerísima época no se había perfilado totalmente lo que era la figura de lo que nosotros llamamos obispo frente a la figura que llamamos presbítero. Solamente estaba bastante perfilada la figura del diácono, curiosamente. Pero obviamente es evidentísimo que Pedro tiene una figura estelar en la Iglesia apostólica y en lo que llamamos la Iglesia primitiva. ¿Qué representa Pedro en el conjunto de las grandes figuras bíblicas? Pues ante todo es una figura única en su faceta, pero obviamente no abarca todo lo que es la Iglesia. No, los católicos cristianos no somos papistas. Sabemos qué es lo propio de Pedro y qué es lo propio de otras grandísimas figuras. Y voy a comparar la figura de Pedro como una figura complementaria con María, con Juan y con Pablo. Respecto de María, podemos decir, ante todo, que ambos son declarados en el Evangelio de un modo eminente como macarios, es decir, como dichosos, como bienaventurados. Esto se dice tanto de Pedro, lo hemos escuchado hace un momento, cuando Jesucristo le dice, bienaventurado, dichoso, macarios, eres bienaventurado, eres dichoso, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. La Virgen María, en el famoso canto del Magnífica, también viene declarada como bienaventurada. Y esto nos lo conecta, obviamente, con el relato de las bienaventuranzas, que muchas veces se dice que es el corazón, la esencia del Evangelio. Pero claro, María representa la pureza perfecta, la santidad perfecta, a nivel humano, obviamente, de lo que es la Iglesia. Y esto no se puede decir en todo momento de Pedro, sobre todo de Pedro hasta Pentecostés. Por tanto, son dos figuras complementarias. Lo que aporta María, esa pureza sublime, no lo aporta Pedro, pero lo que va a aportar Pedro no lo aporta María. Comparemos a Pedro con Juan. Juan es otro discípulo y es un apóstol especialmente mariano, yo creo que el más mariano de todos, de los 12 desde luego, que representa la faceta más mística, más íntima, de máxima cercanía al corazón de Cristo. Cualquiera que conozca mínimamente los evangelios, esto lo verá clarísimo. Y sin embargo, lo que aporta Pedro como fe que declara, que proclama la fe a los cuatro vientos, no lo aporta Juan. Juan lo aportará de otra manera. Y respecto de Pablo, vemos algo común, los dos son eminentes misioneros, los dos son fogosos, los dos son aguerridos, los dos son valientes, pero incluso hay que reconocer que una vez que Pablo se convierte, pues no vemos en él prácticamente ninguna laguna. En cambio, a lo largo de los diversos pasajes en los que aparece Pedro, pues vemos en él muchas lagunas. Y repito que esto, en lugar de ser una dificultad para aceptar la labor de Pedro, yo creo que es un acicate para ver en él lo que es importante en él. No su propia aportación, sino lo que Dios hace en él para fortalecerle a pesar de sus debilidades. En suma, ¿qué representa Pedro? Pues representa muchos aspectos importantísimos. Me voy a centrar en dos. En lo que representa respecto de Dios y de Cristo y lo que representa respecto de la Iglesia. O sea, digamos, hacia arriba, hacia lo trascendente y hacia nuestro mundo, hacia abajo, hacia lo inmanente. Pues hacia Cristo es, como continuamente se dice cuando se explica mínimamente la figura de Pedro, es el vicario, y añado yo, creo que se puede añadir este adjetivo, el vicario principal de Cristo en la tierra. ¿Por qué añado lo de principal? Pues para que no se piense que es el único que
en un momento dado representa a Cristo, hace las veces de Cristo, es como el embajador de Cristo. Cualquier cristiano es representante de Cristo, es vicario de Cristo, pero claro, en un nivel distinto. Igual que cualquier obispo o cualquier apóstol es vicario de Cristo en un nivel mucho más eminente que un simple laico, Pedro también tiene una función vicaria mucho más eminente que el resto de los apóstoles. Esto quiere decir que, igual que no se entiende la Iglesia y el conjunto de los apóstoles sin Pedro, tampoco se entiende a Pedro sin el resto de los apóstoles y sin el resto de la Iglesia. Y en segundo lugar, igual que Pedro es vicario de Cristo, es el representante autorizado de la Iglesia, del colegio apostólico y de la Iglesia. Y esto lo vemos con una rotundidad manifiesta, sobre todo en toda la primera parte de los Hechos de los Apóstoles, en la que muchas veces parece que los demás apóstoles son mudos, porque están ahí, son mencionados, pero prácticamente no dicen palabra. Casi siempre es Pedro el que habla en nombre del resto de los apóstoles. Esto no puede ser una pura casualidad, esto no puede ser algo circunstancial, esto no puede ser algo trivial. Esto tiene tal importancia que está destinado a que perdure, y de hecho ha perdurado. Por último, aunque ya lo he adelantado, para tener un cuadro realista de Pedro, mencionemos lo que podemos llamar las torpezas de Pedro. De todos he sabido que justo después de este pasaje que he leído hace un momento, el pasaje que podemos considerar aquel en el que Jesús declara el primado de Pedro entre los demás apóstoles, justo después Pedro, sin comprender la importancia de la pasión dolorosa de Cristo, quiere librar, podemos decir hasta con buena intención, quiere librar a Cristo de esa agonía. Pero no se da cuenta de que este deseo lo que haría sería satisfacer los deseos de Satanás, que obviamente lo que desea es que Jesucristo no padezca por nosotros y que no nos salve. Por eso Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, no porque piense que Pedro es Satanás, pero sí porque de hecho está actuando de acuerdo con los intereses de Satanás. Dicho así vulgarmente, es una sonora metedura de pata. Luego también sabemos que después de ese acto valiente en el lago de decir, si eres tú, mándame que ande sobre las aguas, y al principio lo hace, pero después empieza a hundirse, y el propio Cristo explica el por qué empieza a hundirse, porque llega un momento en que le flaquea la fe. Por tanto, no deja de ser muestra de una debilidad de Pedro, una debilidad de su fe. Para que quede bien manifiesto que si Pedro representa la fe rocosa que puede llegar a ser la principal vicaria de lo que Cristo es para nosotros, no es por su propia fortaleza humana, sino por lo que Dios va haciendo con paciencia en él, en su persona, no, digamos, para privilegiarla a él, sino para que a través de él esa fe rocosa nos confirme a todos los demás cristianos que queramos mantener la unidad a lo largo de miles de años. En tercer lugar, sabemos que Pedro en una primera instancia se resiste a que Cristo le lave los pies, pero en cuanto Jesús le advierte de la necesidad de ello, dice, y no solamente los pies, todo lo demás. Vemos que Pedro se equivoca, además de un modo rotundo, pero también tiene la capacidad de arrepentirse sinceramente enseguida, además. Sin dar tiempo a que no llegue a tomar esa decisión de corregirse. Lo más importante entre sus torpezas, podemos decir incluso sus pecados, es el de negar a Jesucristo 3 veces, a pesar de que Jesucristo ya se lo había advertido. Pero también sabemos que nada más cantar el gallo, Pedro llora con sinceridad, se arrepiente y se reconcilia con el Señor, con esa mirada del Señor que le atraviesa. Y no deja de ser un desliz ya mucho menor cuando le tiene que llamar la atención Pablo en lo que se ha llamado el incidente de Antioquía, cuando ya mucho antes Pedro había sido el primero, como después voy a decir también, el primero en abrir la iglesia a los paganos, pero en un momento dado pasa de comer con todo el mundo a comer solo con los cristianos judíos. Y este gesto lo ve muy mal Pablo y se lo echa en cara. Pero esto no significa que realmente en líneas generales Pablo, digamos, se pusiera de parte de una iglesia puramente judía, en absoluto. Ahora bien, frente a estas torpezas, que enseguida el propio Pedro subsana de inmediato,
hay que destacar lo que podemos llamar las glorias de Pedro. En primer lugar es, como ya he estado adelantando, el primero de los apóstoles, en el hecho de que en las listas de los apóstoles siempre es nombrado el primero, en que cuando hay que dar la cara en nombre de todos los demás apóstoles, casi siempre es Pedro el que lo hace. En tiempos de Cristo, y una vez que Cristo ha ascendido a los cielos, también, reconocido por todos los demás. Incluso Pablo, que es el más independiente de todos los apóstoles, ya no hablo solo de los 12, sino de los que tienen este título en la época bíblica y apostólica, también le reconoce como Cefas. El mero hecho de que le llame roca, de que le llame Cefas, es un reconocimiento de su función única, especial, como la roca que nos deja Jesucristo para que nos identifiquemos con Cristo en Él. Porque obviamente también hay que declarar, hay que decir muy claro, que la auténtica roca o piedra angular de toda la Iglesia es Jesucristo. Y también es cierto que la cabeza de la Iglesia es Jesucristo. Pero claro, en ausencia visible de Jesucristo, Jesucristo no está ausente nunca de la Iglesia, pero lo que sí está ausente es su figura terrenal, su figura humana, su figura visible. En ausencia de esa figura visible, terrena de Jesucristo, desde que ascendió a los cielos, Jesucristo ha querido quedarse no solo en el Espíritu y a través de los sacramentos, sino también de un modo intermediado a través de una figura concreta, humana, pobre, débil como nosotros, pero que está especialísimamente fortalecido por Él a través del Espíritu Santo. Y que conste que Pedro, otra de sus características era la de la docilidad al Espíritu Santo, como se puso de manifiesto cuando no tuvo reparos al ver a Cornelio, a ese romano, a ese pagano, que recibía de inmediato, sorprendentemente, al Espíritu Santo, dijo, ya no hay más que dudar, si Cornelio, si este pagano ha recibido el Espíritu Santo, es que está llamado a ser uno de nosotros. Y le acogió y luego lo defendió ante el resto de los apóstoles, mucho antes que Pablo. Lo digo porque algunos piensan que Pablo fue el que inventó el acoger a los paganos. Esto ya lo había hecho Pedro en primerísimo lugar. Obviamente luego el que más lo extendió fue efectivamente Pablo, justamente llamado el apóstol de los gentiles. Por tanto, entre las glorias de Pedro está ser el primero de los apóstoles a todos los efectos, y dentro de esto es especialmente destacable el hecho de que es el primer testigo de la resurrección, el primer testigo oficial, el primer testigo corporativo, público, porque ni siquiera es verdad que fuera literalmente, cronológicamente, el primero que se encontrara con Jesucristo resucitado. Fueron mujeres, fueron una serie de mujeres. Incluso no podríamos descartar que hubiese algún otro varón que se hubiese encontrado antes con Jesucristo. Pero es muy curioso que en ese pasaje relatado por el propio Juan, en el que salen corriendo, gracias al testimonio de las mujeres, hacia la tumba, llegó primero, por ser más joven, por ser más ágil, Juan. Sin embargo, él no entró en la tumba, esperó a que lo hiciera Pedro. La intención es clara, no quería ser él quien oficialmente entrase por primera vez en la tumba vacía, tenía que ser el destinado a ser el primer testigo de la resurrección. Y quien dice en términos cristianos ser el primer testigo de la resurrección, es decir, el primer testigo de todo el misterio crístico, de todo el misterio eclesial, de todo lo que es el Evangelio, de todo lo que es la religión cristiana. Es el portavoz a todos los efectos de todo lo que es lo auténticamente cristiano. Pedro, no por su virtud, sino porque para ello fue destinado por Cristo. Bien, luego en los Hechos de los Apóstoles también es glorioso en él el ánimo que manifiesta ante las persecuciones, el hecho, como he dicho, de que abre la iglesia a los paganos, el hecho también de que hace numerosos milagros, de que es incluso objeto de un milagro cuando es milagrosamente liberado de la cárcel. Y por fin, en el momento último, por un evangelio apócrifo, o un texto apócrifo, no podemos decir evangelio, precisamente llamado Los Hechos de San Pedro, viene el dato de que murió mártir, crucificado y además boca abajo. De hecho, los que hayan visto el cartel de la conferencia ven que en un lado está Jesucristo crucificado y justo a su lado también crucificado Pedro, pero boca abajo. Independientemente de que este detalle preciso de que fuera crucificado boca abajo sea cierto, lo seguro es que al final del Evangelio de San Juan leemos que anuncia el propio Jesucristo que en la manera de morir Pedro dará gloria a Dios. Se ha comentado amplísimamente que algunos de los retos no son nuevos, pero digamos hay que afrontarlos con un nuevo brío, el de profundizar en el ecumenismo,
entre cristianos, el de profundizar en las relaciones con los judíos. Desde los primeros días lo está haciendo el Papa Francisco. El de un mayor acercamiento todavía a los pobres, haciéndose pobre, la propia feligresía cristiana, siguiendo el espíritu de las bienaventuranzas. En fin, se pueden ir dando una serie de retos que están muy comentados, además con toda la razón del mundo. Por eso quiero aportar un reto que, desde mi punto de vista, me atrevo a decir que nadie ha destacado, y si no, pues cualquiera del público pues me puede decir, pues sí, yo esto lo he visto, tal vez con otras palabras, pero sí se ha dicho, incluso con cierta frecuencia. La necesidad de reforzar la identidad católica entre los católicos. Es decir, totalmente necesario es que nos abramos al diálogo, a la colaboración, al servicio de los más cercanos, como los hermanos judíos o los hermanos protestantes, los hermanos ortodoxos, son los más cercanos, obviamente, y al servicio de los más alejados. El Papa Francisco nos dice que salgamos a la calle a encontrar a todo el mundo con un espíritu fraterno, humilde. Pero claro, para que ese diálogo, esa apertura sea fructífera, nosotros tenemos que purificar, reforzar, clarificar nuestra propia identidad cristiana, católica en concreto. Y esto se hace desde varios frentes, algunos de los cuales, pues, sí, no hay más que continuarlos, pues, desde luego, lo más importante es la práctica de los sacramentos, que se mantenga la práctica de la catequesis, que se mejore, que se amplíe, pero obviamente tampoco en este terreno está todo hecho. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la formación, sobre todo en el terreno bíblico, incluso los católicos más practicantes, muchos de ellos tal vez pueden o podemos dejar mucho que desear. De hecho, digamos, la piedra de toque sería preguntar a muchas personas, ¿usted es católico? Sí. ¿Convencido? Sí. ¿Practica su religión católica? Pues dirá humildemente, no todo lo que yo quisiera, pero realmente bastante. Incluso pues, puedo decir entre nosotros que voy todos los días a la Santa Misa, rezo todos los días el rosario, no pasa un día sin que al menos lea 5 minutos en la Biblia, y sin embargo, ¿me puede explicar usted por qué es católico? Pues muchas personas, aunque en otros terrenos de su profesión sean personas incluso locuaces, me temo y he comprobado muchas veces que no saben dar una explicación de en qué consiste lo específicamente católico y por qué ellos son católicos. Apelan a que se sienten bien, a qué es lo que le han enseñado a sus padres, a que han notado un poco otras posibilidades y le han convencido poco o nada, y que por qué van a cambiar. Bueno, mientras esto no se refuerce, pues pasará lo que está pasando en muchos territorios, que las sectas hacen su agosto y cuando no son sectas son otras religiones más o menos respetables o incluso muy respetables, pero que desde nuestro punto de vista pues no siguen la doctrina totalmente correcta de Jesús y sin embargo pues con argumentos muchas veces falaces pues no digo que engañan, pero bueno, digamos, convencen a muchos católicos precisamente por carecer de esa fortaleza racional. La Iglesia no es un club de intelectuales, la Iglesia no se basa en argumentos humanos, pero no dejamos de ser de carne y hueso y no dejamos de ser animales racionales. Y esa parte hay que satisfacerla. Y muchas veces nos quedamos en el puro sentimentalismo y no nos formamos en serio. Nadie se va a salvar por muchos argumentos, desde luego, pero repito, somos animales racionales y tenemos que dar una mejor razón de lo que somos. Su legado esencial, el amor. El mero hecho de que 2 de las 3 encíclicas promulgadas por Benedicto, Deus Caritas Est, Dios es amor, Spe Salvi, salvados por la esperanza, y Caritas in Veritate, amor en la verdad, se consagren, que esas 3, de las 3, 2, se consagren a la exposición minuciosa de las múltiples excelencias del amor, revela claramente su intención de dejarnos como legado esencial la virtud teologal por antonomasia, la caridad, el amor. Benedicto nos presenta el amor como la esencia del cristianismo. Nos invita incansablemente
a corresponder incondicionalmente al infinito amor de Dios, que por amor nos crea, nos redime, nos eleva al orden sobrenatural con la gracia y nos salva. Insiste en que el amor a Dios incluye el amor a todos sus hijos y a toda su creación. Nos recuerda constantemente el mandato terminante de Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Se suma reiteradamente al canto al amor de San Pablo, explicando, comentando sabiamente las excelencias máximas del amor. Y el hecho decisivo de que si no tenemos amor, nada somos. Nos apremia con la fórmula genial de San Agustín: ama et fac quod vis. Ama y haz lo que quieras. La frase incluye la idea alentadora de que el amor genera libertad y la premisa de que el auténtico amador no va a abusar de esa libertad para ofender a su amado. Benedicto comparte de óptimo grado la acertadísima advertencia de San Juan de la Cruz a todos los destinatarios de sus cartas: desengáñate, a la tarde serás examinado de amor. Para ambos, el amor es la asignatura que deberemos aprobar al atardecer del último día. Las valiosas y motivadoras, si valiosas y motivadoras son para nosotros sus doctrinas y consignas sobre el amor, el argumento tumbativo es su ejemplo permanente. Toda su vida consciente es impulsada por un ferviente enamoramiento de Dios en Cristo, de la Iglesia, de todos los seres humanos y angélicos y de la creación entera. Espero confiadamente que el orador sagrado encargado de pronunciar el panegírico en el funeral de Corpore Insepulto de Benedicto grite emocionado: ¡Cristo! ¡Iglesia! ¡Cristo! ¡Iglesia! ¡Cristo! ¡Iglesia! Y tras un silencio expectante concluya: no responde, ha muerto. He dicho.